Rompiendo el Cascarón Es el podcast de tú, creado por 3 amigos psicólogos que actúan piensan, y sienten como tú, que platican analizan, y debaten temas variados con una perspectiva psicológica. y personal. Bienvenido. a tu Espacio. Espera, es que es mi algo. A ver. Hay cosas, ajá, Hey, güey. Mensaje. pero chequen. O sea, a mí porque me volqué esto, ¿verdad? Para la respuesta. Ujú. No, y es La Inquisición. por la cuestión de que como yo ya había estado subiendo. Contenido. Ujú. Dije, qué bueno, ya. Porque eso para mí es como un. Ya, por fin. ¿No? Sí. Pues miren, ustedes dos que tienen. ya se. Güey. Está el chisme. Mira. Oye, nosotros acá ya se está grabando, pero ya. ¿Ya está grabando? Sí, y nosotros. Sí, Ok. No. Dale, échale. Asumo. Yo digo que podemos cambiar el tema. No le saqué. Sacatón, No, hombre. pues al final de cuentas, Así va a empezar esto, todos hemos vivido una ruptura amorosa. Y si no Todos. la has vivido, lo vas a vivir. Sí, o sea, Hace una semana. no, es que sí, partiendo de ahí, todos hemos vivido una ruptura amorosa y la gran mayoría tal vez no ha sabido qué hacer en esos momentos y más que el qué hacer es reconocer que es. Y lo sigue sufriendo, ¿no? Después de Ajá. tiempo. Entonces, dadas nuestras experiencias de los últimos meses, también porque es un tema demasiado frecuente al que llegan a terapia los pacientes, pues vamos a empezar con el tema de cómo reparar un corazón roto. Entonces, ¿qué es un corazón roto? ¿Cómo se siente un corazón roto? ¿Ustedes qué han sentido cuando se les ha roto el corazón? ¿Se rompe realmente el corazón? Sí. Bueno, realmente, físicamente no. No, o sea. Pero se siente como tal, ¿no? ¿Cómo se siente? Meta- Memo lo dijo desde acá, sí. Sí, metafóricamente, pues sí. Digo, y se me vienen los flashbacks de esas situaciones en las que estaba con el corazón roto llorando como Magdalena. Y Tu Vietnam. así se vive, ¿no? O sea, un corazón roto, pues a lo mejor pierdes el ánimo de hacer las cosas que te Ujú. gustaban hacer, pierdes un poco el interés Se te quita el hambre, Ajá. se te quita el sueño. o a viceversa. veces, O Exacto, duermes también. muchísimo o comes muchísimo, dependiendo pues ya de tu historia, ¿verdad? De cómo lo puedas afrontar tú o cómo sientas que es mejor afrontarlo, ¿no? Porque eso es una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque todos tenemos maneras diferentes de sentir un corazón roto. O sea, hay personas que tienen este efecto como retardado, que están así como que súper bien un rato, que tiene que ver con las fases del duelo, eso ya sabemos. Vamos a platicar un poquito más adelante, pero hay personas que duran así un buen rato y luego de pronto, ¡zas!, así sienten el golpazo. Ajá. De hecho, hubo muchos memes de cómo es la primera semana de los hombres, de que súper bien, Total. así. De cómo Luego, esta distinción de género. un mes de que todo triste, ¿no? Y con las mujeres como era primero súper triste, luego ya mejor, y luego ya, cuando ya están más adaptadas, ya cuando el hombre está en el peor momento, y luego por eso surge este tipo de comentarios. Y no crees que está muy, ahorita ya pensándolo, ¿no crees que esté muy sexualizado eso? Está más ligado, o yo considero que está mucho más ligado a cuestiones de expresión emocional. Ajá. El hombre no expresa esa emoción y como al principio es tanta, necesitas más taponcitos, o sea, necesitas taparlo más. Manejar. Conforme vas pasando, Editar, ajá. ajá, Yo- conforme o sea, va yo- pasando, se va bajando. Bueno, sí, claro que tiene que ver, obviamente la historia nos dice que el hombre expresa muchísimo menos porque hay muchos porcentajes, muchas estadísticas No, de es que se nos- suicidio y se nos- todo Yo eso. aquí Mire, los voy a desde detener niños. tantito, disculpen que los interrumpa, pero precisamente yo creo que es bien importante esa parte que están hablando de la expresión, porque al final de cuentas la expresión es de algo que estoy sintiendo, Ujú. que era de la primera pregunta, ¿no? De cómo se siente un corazón roto. Aquí que están los hombres, ¿cómo han sentido ustedes el corazón roto? Pues es ¿Y que- qué han hecho cuando sienten eso? El primero, vamos a hablar, bueno, yo voy a hablar primero del primerito así, son de secundaria, cuando se me rompió el corazón así por primera vez.
yo sentía como que el mundo se acababa, así en ese momento en el que no tienes casi nada de recursos, que nunca has pasado por nada de eso, que es nuevo completamente, es así como que no, ya, nunca más voy a estar con nadie, voy a estar triste por siempre, y pues al final de cuentas va pasando el tiempo y te das cuenta que no, que lo que pasó es algo complicado, sí, pero que no es el fin del mundo en el inicio, pero que hay cosas que tienes que hacer para salir adelante, ¿no? Eso fue el primero. O sea, bueno, yo no hablando del primero, pero sí hablando como del que ya a lo mejor ya más grande, ya lo puedo razonar, ya lo puedo percibir de diferentes maneras. Yo soy una persona muy o sea, que actúa mucho por la razón. Ajá. O sea, a veces la emoción no la ignoro. Claro que cuando estoy triste, pues, si tengo que llorar, lloro. Claro que si estoy enojado, rayo la madre y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, Casualmente. Ajá, digo, no, claro que todo con medida, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En esta última ruptura, cuando yo empiezo mi proceso terapéutico, que aún así con proceso terapéutico, ahora no te vamos a inyectar, ¿no? Nosotros como terapeutas, y órale, ya está listo, ya te puedo decir, no, es un proceso y es un tiempo, y que a lo mejor a mí, yo que actuaba siempre por el razonamiento y el lado lógico y todo eso, mi terapeuta fue como, no, espérame, o sea, sí, pero vamos a darle chance a la emoción. Y es donde me puso un ejercicio y ahí es donde como Magdalena me dejé caer. Entonces, te fijas, precisamente es esto que dice Edson, qué importante el papel de tu terapeuta, que te ayudó a quedarte en esa etapa y resolver esa etapa, o sea, el de manifestar, experimentar tu emoción, reconocerla y aprender de ella, que a lo mejor, y como dice Edson, socialmente, por nuestra estructura del macho mexicano, no se le permite al hombre expresar, salvo que sea expresión de cuando te enojas o de valentía. Ajá, de valentía, entonces sí, cuando es esa expresión sí, porque te ves poderoso, pero cuando estás triste o cuando tienes miedo, no. Y yo creo que esas son dos de las emociones que se experimentan al inicio Uh-huh. del corazón roto, ¿no? De una ruptura amorosa, que es esta tristeza que experimentaban los dos, que a lo mejor todavía no le podían poner nombre como tal, y yo creo que también está un poco el miedo a lo que va a cambiar, o sea, a lo desconocido, porque a lo mejor ya estabas adaptado a una rutina que va a cambiar. Es que lo miedo, lo nuevo asusta, y lo nuevo da miedo porque no tienes información. Entonces, es como si te dijeran, oye, mañana te vas un mes a España. ¿Cómo? O sea, ¿a España? ¿Qué hay en España? ¿Cómo me puedo mover? ¿Qué voy a comer en España? Voy. Encantado. Sí. No, a lo mejor sí te vas, pero va a haber gente que por el miedo es, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es que podemos lidiar con el miedo? Informándonos. Ah, bueno, a ver, pues déjame investigo qué camión puedo agarrar allá, qué es lo que puedo comer, dónde puedo comprar la despensa, dónde puedo vivir. Entonces te vas informando y conociendo más sobre ese proceso que vas a tener. Y dices, pues al parecer no está de todo mal. Incluso pues, ellos nos conquistaron, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Pero ¿cómo aplicarías esto, por ejemplo, a la ruptura? Y me gustaría ver así como desde la perspectiva hombre y mujer, porque creo que se percibe o se ha creído muchas veces de que somos tan distintos, que lo vivimos diferente, y ahorita nos podemos dar cuenta que no. Estamos experimentando cosas muy similares, solamente que como ir viendo estas características de cada uno. Sí, es que a lo que iba con este ejemplo del miedo fue, supongamos que eso fue conmigo, el miedo a la incertidumbre. O sea, voy a estar solo, como si yo estaba acostumbrado a una relación de tantos años, a salir y que vamos y que juntos, y ahora voy a ser yo solo. Entonces empieza este proceso y te das cuenta que pues sí, o sea, pero llegaste solo y eres un ser completo, ¿sí? Nadie viene a completarte, tú estás completo. Entonces, ese miedo te empiezas a informar mediante la terapia y empiezas a entender que eres un ser completo, que te puedes querer a ti mismo, el amor propio, y que eres puedes suficiente para ti mismo. Ajá, entonces va disminuyendo todas estas emociones, pero obviamente que yo no te estoy hablando de una sesión, obviamente que eso lo vas aprendiendo a lo largo de todo el proceso terapéutico y con ayuda. No, incluso hasta cuando ya lo haces, o sea, te sigue doliendo, o sea, te va a doler
vas a sufrir, pero esta información te va a ayudar a salir. Ajá, y es que es un poquito lo que platicamos ahorita, cómo cambia la realidad. Al final de cuentas, algo, cuando se termina una relación o cuando se tiene un corazón roto, cambia cómo se percibe prácticamente todo. O sea, como cambia el significado de estar con alguien, cambia el significado de estar con uno mismo, y al cambiar el significado de estar con uno mismo, empezamos a entrar en este ser un ser completo, tenemos que abordar, en lo que logramos ser el ser completo, percibirnos así, sentirnos así, tenemos que abordar el resto de cosas de la vida que ya son diferentes, que están siendo diferentes, que tenemos que enfrentar diferentes. Lo platicamos ahorita antes de empezar, el cómo ir con tus amigos ahora es diferente porque no tienes pareja, se dicen cosas diferentes, se comentan cosas diferentes. Cómo vas con tu familia y se dicen cosas diferentes y hacen cosas diferentes. Cómo pues haces cualquier cosa por ti mismo también y ya no tienes a lo mejor ese primer contacto, esa primera persona con que compartirlo, como normalmente está construida una relación actualmente. Entonces es importante que si vamos a resignificar el quién somos, o si va a cambiar el significado de quiénes somos, vaya implícito un cambio, o se haga también un cambio en todo lo demás, que podamos ver que en las demás cosas también hay cosas buenas, o en los demás lugares hay cosas buenas que podemos sacar, construir, y por eso ya poder hacer lo que tú decías, que es sentirnos un ser completo, ¿no? Y yo creo que lo más importante aquí es no olvidar que para poder llegar a este punto en donde puedes darte cuenta de todo esto y poder entrar ya con el razonamiento, primero tienes que atender la emoción. Si no atiendes tu emoción, la bloqueas, niegas que te está doliendo, niegas lo que está pasando, lo evades, lo único que estás haciendo es retrasar ese proceso y que se encapsule y se vaya haciendo como una bolita de nieve. Y luego de pronto sucede que hay situaciones que me ha tocado ver en donde llegan personas a terapia por duelos de algo que quizás no es tan simbólico, de oye, es que me dolió mucho que se muriera alguien que quizás no era tan allegado, no veía frecuente, pero ahí es el canal de salida de esa emoción que traías pendiente. Esa bola de nieve gigante. Entonces creo que ahí va como esta situación. Ahora, en este caso, sí me gustaría preguntarles a ustedes qué consideran que se puede hacer cuando tienes el corazón roto. O sea, como para ir sanando. Aparte de la terapia. Llorar. Es que Llorar, sentir, o sea, darnos la oportunidad de sentirlo. Expresarlo. De manera funcional. Sí, o sea, lo ideal siempre es que sea funcional y de una manera en la que no nos estemos dañando a nosotros mismos, ni poniéndonos en riesgo, ni la de alguien más, que desgraciadamente conductas de riesgo son muy comunes cuando hay alguna ruptura, como el abuso de sustancias, a lo mejor caer en actividades un poquito de riesgo pues ya sea en muchos sentidos, en prácticamente todos los sentidos. Yo creo que antes de saber cómo hacerle, tienes que saber qué es, ¿no? ¿Y cómo se siente? O sea, tienes que identificarte, a ver, yo digo, identificar todo. Primero que nada tenemos que darnos cuenta que es un duelo y que hay diferentes tipos de duelo y que los duelos tienen fases. Entonces, cuando empiezas a entender y cuando empiezas a procesar esto, ya es como que el golpe lo puedes amortiguar más, ¿no? Es que, porque muchas veces la tristeza, por ejemplo, viene una ruptura, a lo mejor existen duelos en los que uno pudiera sentir culpa, ¿no? O uno se pudiera sentir aliviado porque se deshizo de la persona tóxica. Entonces, hay diferentes tipos de duelo. Entonces, muchas veces no se permite a la gente también como decir, es que ¿por qué vas a sufrir si tu novio te golpeaba? Pues sí, o sea, me golpeaba, pero yo lo quería, a pesar de sus circunstancias. Entonces se reprime el duelo a esa persona. No sufres por esa persona. El duelo desautorizado. Ajá. Entonces está el duelo retardado, el duelo anticipado, que es normalmente la persona que inicia la ruptura. Esa persona ya lo está viviendo anticipadamente. Yo ya me doy cuenta que pronto va a pasar una ruptura. Entonces ya también empiezas a sentir y no puedo sentir porque se va a dar cuenta. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, primero que nada tenemos que entender, antes de saber qué hacer, tenemos que entender que hay diferentes tipos, que hay diferentes etapas. Y dependiendo de la persona y dependiendo en la fase en la que estemos, que no hay un orden, entonces tenemos que ver, ¿es enojo o qué? Tengo que entender que el enojo es una parte, la tristeza es una parte. Sí. Y no porque esté triste, la mejor opción significa, o sea,
Ajá, exacto. Ah, es que estoy triste significa que lo quiero muchísimo, aquí me voy a quedar. Pues no, entiende que es una fase y la negación, por ejemplo, Ujú. ¿no? Ay, no, es que ¿cómo me voy a ir No, si yo lo vamos a quiero volver muchísimo? eventualmente. Y estás negando. O incluso puede ser desde la otra perspectiva de no me duele, X, Ya sabía. Sí, ya me lo esperaba, o no lo quería tanto, o no la quería tanto, o me voy de fiesta, empiezo a tener múltiples parejas. Ahí también en la negación y en la evasión puede ir el clavo que saca otro clavo, intentando suplir la ausencia, y al final de cuentas lo que estás haciendo es, una, bloquear el proceso de duelo, y otra, retrasar el que puedas tener esta resolución de lo que está Ujú. sucediendo. Es Y que tú mismo aprendas al final de cuentas que se pueden resolver este tipo de problemas. No es necesaria la primera, o sea, el primero o varios, a veces incluso corazones rotos, para poder entender que a pesar de que se pueda romper, el corazón siempre vuelve a estar unido, o sea, siempre vuelve a volver, bueno, siempre vuelve a crecer, siempre vuelve a florecer. Creo que un ejemplo mejor que romperlo sería como que se marchita un poco, pero después de un tiempo vuelve a florecer. Entonces entender eso, que es posible. ¿Por qué? Porque si nunca fui yo capaz de darme cuenta que mi corazón se puede secar y luego puede volver a florecer, siempre voy a tener miedo a que se seque, porque no sé y no tengo evidencia yo, y yo no estoy seguro si va a florecer, a pesar de que me lo digan. Y es algo que solo la experiencia, que solo vivirlo, que solo a tu ritmo, con tus habilidades, con tus capacidades, vas a poder lograr de la mejor manera para ti, que es al final de cuentas lo que importa, que tú te sientas bien y que sientas que vas avanzando en esto, en este ejercicio llamado vida, ¿no? Me haces pensar también en las personas que de pronto dicen que a raíz de una ruptura se vuelven frías, y lo que en realidad está pasando es el miedo, es el temor, es una evasión de aquello. Un caparazoncito Y alrededor. estás generalizando, ¿no? En que todas las personas que te vas a topar van a ser igual que la anterior. Y el generalizar, digo, ya hablamos de pues, una creencia que no nos funciona, que no tiene una razón de ser. Digo, pero una cosa que ahorita comentabas, el irse de fiesta, a lo mejor un clavo saca otro clavo, tenemos que entender que también son recursos de la gente. O sea, hay recursos que a lo mejor no significa que esté bien o esté mal. Simplemente ese es tu recurso y esa es la manera en que a ti se te ocurrió llevarlo a cabo. Va, es válido. Pero hay mejores maneras. ¿Sí me explico? Así es. O sea, a lo mejor esa te pudiera funcionar, pero creo que hay mejores. Es como la de pegarle a un niño, ¿no? O sea, un papá le pega a un niño, pues pudiera ser que el niño te haga caso. Pero va a haber mejores maneras. ¿A qué costo? Ajá, pero va a haber El mejores resultado, maneras. O sea, va a haber resultados diferentes indiscutiblemente, porque era algo que yo escuchaba de Walter Rizzo en una conferencia. Él estaba presentando un libro y hablaba precisamente de esto, categorizado así como el de cosas que no son convenientes hacer durante una ruptura. Sí. Y tiene mucho sentido, porque al final de cuentas, pues sí, como dices tú, o sea, a lo mejor son tus recursos que tienes, pero hay otros recursos que no tienes, que te llevarían a un lugar muchísimo diferente. O sea, tal vez sí, por el momento te sirve y andas y vas y das vueltas y no sé, te sirve de desfogue, pero al final de cuentas regresas a tu realidad, en donde todo lo que no estás tomando en cuenta pesa. Y eventualmente te tienes que sentar con esa tristeza y escucharla. Si no la escuchas, ahí va a estar, o sea, no se va a ir. Es que está resolviendo, o sea, lo que estás haciendo está resolviendo que el que te sientas triste, no, a lo mejor eso no lo está resolviendo que en ese momento estés pensando en otra cosa. Entonces ahí ya, bueno, haces eso, pero eventualmente regresas a lo mismo, y eventualmente vuelves a ti mismo, y eventualmente te encuentras a ti mismo otra vez, y tienes que volver a encarar ese corazón que se marchitó, ¿no? Entonces es ahí donde dicen luego las personas que se volvieron frías, que después de eso ya no creen en el amor, que ahora soy peor, diría Bad Bunny. Pero es lo mismo, o sea, es tener ese miedo, es no dejar que se marchite completamente por un momento. No digo que tampoco un mes, un año, que tampoco es lo mejor, pero que sí sintamos ese momento de ahorita estoy sufriéndolo.
Y porque ahorita lo estoy sufriendo, soy capaz de reponerme, aprender y salir adelante de esta situación. Yo lo veo como el reconocer, o sea, el reconocer que está sucediendo esto y decidir qué voy a hacer con esto. O sea, tengo el de evadirlo, tengo el de aprender de eso, tengo el de, o sea, están mis opciones, qué voy a decidir, o sea, y cuáles van a ser los resultados. Así es. Pero al final de cuentas, pues es precisamente entrando en el de qué se aconseja hacer, qué no se aconseja hacer, qué ha funcionado, cuáles son los resultados. No nos estamos refiriendo, o en este caso yo no me refiero a que no salgas, sino a la intención con la que sales, porque sí, no se aconsejaría que estuvieras solo, o sea, de que te aísles, o que te apartes, o que dejes de... Pero ¿cuál es la intención? Bueno, ve, busca a tus amigos, disfruta de esos momentos, estar con ellos, o sea, buscar cosas que te nutran, pero no que sea con la intención de evadir una realidad, sino sobrellevarla acompañado. Es que muchas veces, y viene esta contraparte, no, sí voy a salir, y sales pero sigues hablando del tema y sigues pensando en él y sigues relacionando todo con él, es que él come aquí y es que le gustaba esto, y entonces También tomaba agua. pues ya salió contraproducente, ¿no? Oye, pues salimos para que te distrajeras, Es que no para que trajeras esto. pueden ser cosas, o sea, también se busca, a lo mejor cuando sea algo familiar, algo que te guste desde hace mucho, también es lo ideal buscar hacer cosas nuevas, tener nuevo contacto con otras personas, o sea, siempre que este contacto sea, pues, de una manera saludable, a lo mejor en un momento el recurso de un clavo saca otro clavo, o buscar a otra persona, puede funcionar en algunas personas, pero es como ya comentamos, de cierta manera se está evitando algo, o se podría evitar algo que todos estamos en nuestro derecho de llevar nuestro duelo como queramos, es nuestro, nadie más nos puede decir cómo llevarlo. Sin embargo, el que nosotros sintamos que va acorde con nuestra persona, con la persona que somos, también es importante, que podamos decir, bueno, esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, y que estemos seguros, o bueno, tranquilos y seguros de lo que nosotros queremos y a dónde vamos. Y ya conforme vayamos avanzando, pues irán resolviendo más de estas situaciones, ¿no? Sí. Yo creo que ahí entra mucho la conciencia de la intención. Yo siempre traigo la intención, o sea, que la forma que decide cada persona, o sea, va muy desde la intención. Y que esa intención sea una intención que lo haga crecer y aprender de eso que está sucediendo. O sea, me pongo a pensar en la cantidad de personas que llegan a terapia y que incluso traían duelos anticipados y sufrieron un montón de tiempo, y que ya cuando llegan a terapia y toman decisiones, lo que te comentaba de casos en donde incluso ya que se dieron cuenta, ya que están experimentando una parte del duelo, no pueden soltar y siguen con el corazón roto dentro de una misma relación. O sea, es como, ¿y dónde va a parar todo esto, no? Algo que lo mencionabas y que a mí me funcionó, por esta parte de que soy muy racional y todo, le quiero ver el lado lógico, ¿sí? Era el aprender de esto. Ok, ya me di cuenta cómo empezó, ya me di cuenta cómo fue el durante, ya me di cuenta cómo terminó y por qué terminó, entonces voy a aprender de esto, y a la otra ya sé. A la otra ya sé que si empieza así, a la otra ya sé que si estoy sintiendo esto durante la relación, pues hay que ajustar, ¿no? Y hay que, otra vez creo que lo menciona, la comunicación. O sea, hay que ajustar las tuercas, y eso también le sirve mucho a los pacientes. O sea, decirle, terminó esta relación, pero bueno, lo que hablábamos en el podcast anterior, de que la vida es bondadosa, te pone situaciones, pero tienes la oportunidad de aprender de esas situaciones. Entonces sacarle el jugo, y tú vas a decidir si aprendes, tú vas a decidir si te echas para abajo, si pasas la hoja, o sea, tú vas a decidir qué va a pasar con esa situación, con esa ruptura. Que el corazón vuelva a crecer, ¿no? Exacto. Que podamos sacarle, que no nada más el corazón, que lo que tú dices sea también racional, que también el cerebro tenga este momento de, bueno, esto fue complicado, pero ahora tengo esta herramienta. Ahora sé cómo afrontar esto, ahora sé cómo llevar esto. Entonces ahí ya tenemos las partes, pues las partes esenciales de una persona, como es lo que piensa, lo que siente, y pues lo que hace, ¿no? Que es lo que ya estamos viendo, qué hacemos, cómo enfrentamos el duelo. A mí me gusta mucho una analogía que escuchaba de
que a veces pensamos que tener un corazón roto nos hace débiles, cuando al contrario, un corazón roto implica que estuviste en una batalla y regresas. En esto hacían la analogía de que a veces el amor puede llegar a ser una batalla, ¿no? Y al final, pues a veces se pierde o se suelta. Y era como el regresar y no sentirte débil, sino empezar a darte el espacio, ¿no? Empezar a reconocer todo eso que viviste y todo lo que te preparó, y como encontrar esto que decía Memo. A raíz de esto ya traigo estrategias, ya las pude plasmar una vez que ya pasó el momento de shock que comentábamos de esto de al primer instante es como no me la creo, ¿qué está pasando? ¿A poco sí ya no te voy a ver? ¿A poco ya todos estos planes no se van a hacer? Y luego viene la emoción, ¿no? O sea, de, ok, no, la tristeza, el enojo, lo que sea. Y después ya que resuelves eso viene el, ahora sí, ¿no? Aceptar un poquito, ir viendo, empiezas a negociar, bueno, a lo mejor y ahora puedo hacer esto, ahora lo voy a decidir transformar en esta otra cosa, todas estas cuestiones, ¿no? Para después finalmente llegar al proceso de aceptarlo y sacarlo mejor, o sea, resignificar todo eso que se vivió. Y no quiere decir que durante el proceso no te va a doler, incluso ya cuando volteas atrás y recuerdas y ya pasó tiempo, porque ahí hubo algo, hubo como, significó algo en tu vida, estuvo plasmada una parte de ti que fue importante, por algo te duele, y no quiere decir que lo vas a recordar con el mismo dolor, pero tal vez sí con melancolía, nostalgia, y conforme vaya pasando el tiempo, volteas y ves los frutos. Es distinto cuando eliges resignificarlo, voltear y ver los frutos, a voltear y decir, por esto me hice así y ahora me pasa esto. Están estas dos opciones y puede haber muchas otras, pero ¿cuál vas a elegir, no? Yo creo que ahorita que mencionabas eso, a lo mejor voy a decir algo muy rígido, pero la experiencia como que me lo ha dicho. Yo creo que el sufrimiento, en la mayoría de los casos, por no decir que todos, es inevitable. O sea, y yo creo que podría decir que a lo mejor en ciertas situaciones, en ambos casos, o sea, tanto como el que está haciendo la ruptura como a la persona que terminaron. Habría que analizar, ¿verdad? Pero en ese sentido, si el dolor ya lo vas a sentir, pues vamos a hacer ese sufrimiento, vamos a hacerlo funcional. Y es lo que decíamos, la tristeza nos hace reinventarnos. Entonces una ruptura te da la pauta para reinventarte y empezar de nuevo y como tú lo decías, ya con nuevas estrategias, ya entendiendo qué no funcionó. Obviamente que es tu chamba darte cuenta por qué no funcionó, es tu chamba cuestionar, porque muchas veces no nos damos cuenta y andamos repitiendo el patrón. Es que ¿por qué siempre me hacen lo mismo? Pues es que siempre nos agarras iguales, ¿no? Siempre eligen lo mismo. O actúas de cierta manera para que te respondan así y sean iguales a los que siempre ha sido. ¿Por qué? Porque tampoco nunca se dio, a lo mejor pudo haber sido que no se dio esa reflexión para modificar eso, para conocernos a nosotros mismos. Y al final de cuentas, algo que es muy importante desde mi punto de vista es tomar ese significado que dice Memo y ver qué es lo que sigue. O sea, al final de cuentas, ya lo he dicho varias veces, así como que bueno, no se puede eso, pero que sí. ¿Qué te quedas? ¿En qué cambió tu vida? ¿Qué es diferente a la persona que inició esa relación a la persona que la termina? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? ¿Qué le podrías decir a ti mismo en ese antes? ¿O qué te podría decir ese tú mismo en un principio ahorita? ¿Le agradecerías por todo lo que pasó? ¿Le pedirías perdón por a lo mejor cosas que pasaron? ¿Quieres cambiar algo a futuro? ¿Quisieras prometer algo a futuro para ti mismo? ¿Quisieras tú trabajar algo para ti mismo? Entonces son ese tipo de cuestiones que nos ponen a nosotros mismos en una situación de yo soy responsable de mí. A veces eso nos asusta un poquito porque la responsabilidad es un tema, ¿no? Que mejor dejárselo a otro, ¿no? Pero cuando caen en yo soy responsable de mí, es mi vida, yo quiero decidir cómo la quiero vivir, es donde tomamos las decisiones importantes y es donde sentimos que ya vamos encaminados. ¿Quién sabe para dónde, verdad? Pero el camino ya mínimo es como más disfrutable. Es que se vale, o sea, se vale que tú tengas tu sueño
Y que si vas en el camino y algo te hace voltear, pues se vale ir a ver, vamos a ver qué me está haciendo voltear, ¿no? Ujú. Digo, eso es válido. Entonces, pues, pero sí empezar ese camino. Yo ahorita que decías esto de que el sufrimiento era inevitable, creo que una vez lo leí o lo escuché y me quedó como muy marcado el hecho de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, porque tú defines, o sea, estarle dando vueltas. Y a mí en ese momento me hizo mucho sentido. De, ok, como dices tú, esto me está doliendo, pero no voy a estar regresando a seguir lastimándome, a seguir... porque creo yo que el sufrimiento ya implica que estás consciente. Es O que sea, nos autocastigamos demasiado. Y no borro sus fotos, y sigo leyendo los mensajes, sí, las cartas, y ¿sí me explico? Entonces, ahora es un punto del que íbamos a hablar, a lo mejor me voy a adelantar, pero ¿qué debo de hacer? Pues, oye, supongamos que él está actuando como, o esa persona está actuando como una droga, y una droga no se deja intermitentemente. Ujú. O sea, ese famoso de, es que sí, nos vamos a ver para entregarle sus cosas, pues no, o sea, es lo último que va a pasar. O sea, primero vuelven, primero se reconcilian, no sé, pero entonces, pues puedes decirle a un amigo, oye, ve, entrégaselo y recoge mis cosas, y así yo evito ese contacto. Ujú. Y es que hay gente, no, es que ya no nos vemos, pero seguimos mensajeando, ¿no? Y es como, entonces, entender eso, una droga no se deja consumiéndola intermitentemente, se tiene que dejar. No, hasta es contraproducente porque es reforzamiento diferencial. O sea, ya después quedas esperando así como a lo mejor en algún momento futuro llega a haber algo así, entonces sí va ahí medio, Ajá, estoy pero no estoy. Entonces eso también puede ser muy contraproducente, en especial en situaciones en las que ya está muy desgastada la relación, en el que ya de plano no hay nada así como que para nadie. Ahí sí, pues ya es importante poder delimitar todas estas cosas, ¿no? ¿qué otro consejo pudieras dar? ¿O consejo o que en tu experiencia pudiera servir? Ir a terapia. Es que sí. O sea, yo sé que Todos ganamos- nuestros podcasts. todo Madre es mía. ir a terapia, por favor. No, sientan. Siempre que tengamos una emoción fuerte, y yo siempre digo esto, pero evolucionamos a través de millones de años para sentir lo que pues, sentimos. O sea, el cuerpo no evolucionó así de chiripa y no tenemos 5 horas de chiripa por nada. O sea, lo mismo pasa con las emociones. Tenemos las emociones porque cumplen una función en nosotros. Hay que ser conscientes de ellas y poder abrazarla, sea la que sea, podemos abrazarla porque cumple algo en ti, hace que funcione. Si no tuviéramos el enojo, la tristeza, la felicidad, muchas cosas en la vida no serían como son ahora. Entonces, vamos a usarlas a nuestro favor, vamos a buscar crecer a raíz de todo esto, y si tienen el corazón roto, permítanse verlo, sentir los pedacitos así como ya está bien roto. Ahora vamos a reconstruirlo, que florezca otra vez. Hay gente que también hace rituales de despedida. Ujú. Hay gente que después de terminar su proceso terapéutico queman fotos o las desechan o donan la ropa. Hay gente que acomoda su cuarto y volvemos a lo mismo, ¿no? De reinventarte. Subes un cerro, Si quieres saber quién te pintas el pelo, o sea, eso es Te válido. cortas tu cabello. Sí, es tu ritual. Tú decides qué es lo que te podría funcionar. Entonces, pues también es un ritual de despedida. A lo mejor una carta, no necesariamente entregársela, simplemente donde te estás despidiendo, deshacerte de las fotos y deshacerte de todas esas cosas para que también, ya verlo plasmado, tu cerebro empiece a procesar que ya se va cerrando ese ciclo. Ujú. Pues bueno, para concluir, Vayan a terapia. terapia. No, sí, pues duele, y a veces duele mucho, y otras veces duele más. Y hay días que son más sencillos que otros, pero que ese dolor tenga un significado, que no sea en vano, que no te lleve después a las mismas decisiones y que no parezca que esos días que te costaron levantarte y hacer algo fueron por nada. Que encuentres el significado de lo que eso representó y que después encuentres el camino de regreso a ti, porque al final de cuentas la tristeza te invita a regresar a ti, a hacer conciencia de ti, a pedir la ayuda de otros, a rodearte de personas que
en ese momento te pueden sostener, a lo mejor, y en esto no estamos diciendo que ellos te den consejos ni que tú se los pidas, simplemente el sentirte acompañado, porque el duelo lo que se necesita es simplemente acompañamiento y que sepas que todo pasa, nada es para siempre, nada duele para siempre si tú no deseas que así sea. Y si tú le das un significado que te haga crecer, al final de cuentas vas a poder voltear algún día y ver a esa persona que en algún momento de tu vida significó algo importante sin dolor. No quiere decir que no vas a sentir melancolía o algo así, que a veces incluso llega a que no pase, o que si pasa sea por las nostalgias o el recuerdo de aquel momento, pero no con sufrimiento, no con rencor ni resentimiento. No es algo que te esté atando, sino fue algo que te hizo crecer. Entonces, vayan a terapia, sigan el podcast. Quiero dar una conclusión, porque tengo varios puntos. Es que yo pensé que ya eran las conclusiones. Ok, pero yo di la mía, pero dale. Bueno, yo es que se me vienen muchísimas cosas. Una, el tiempo ayuda, pero hay que ayudar el tiempo, ¿sí? O sea, no se trata de sentarnos y vamos a dejar que pase el tiempo. No, a ver, vamos a echarle. Hacer algo. Si, o leyendo un libro, si no quieres ir a terapia, pues puedes ir con un sacerdote, obviamente que sea bueno, o no sé, con tu amigo de confianza. No te autocastigues y no permitas que te castiguen, porque hay amigos que llegan y mira lo que publicó y mira, anda con esta chava o con este chavo. Familiares. Exacto, entonces no se autocastiguen con pensamientos de que es que ya nadie me va a querer, es que ya no voy a conseguir uno igual, ni permiten que los castiguen. En ese sentido les dejo una pregunta a ustedes, a ti y a quien nos está viendo. Que la conteste. ¿A poco creen que son unas personas no creíbles? O sea, ¿a poco crees que ya nadie te va a querer? Entonces, cuestiónalo y es la realidad. O sea, ¿tú crees que nadie allá afuera ya nadie te va a querer? Entonces, cuando entiendes que hay más gente y cuando es un poco más digerible este proceso, ¿verdad? Qué bonito. No, yo sí me quiero mucho. Okay. Ya nadie me va a querer. Entonces, ayúdense en este proceso, ¿sí? Traten de que no se autocastiguen tampoco en el tiempo. Es que hace una semana y todavía sufro. Pues lo que te falta, porque en una semana, pues no. Entonces, aprovechen. Ni se comparen, ¿verdad? Ni visiten las redes del otro, ni anden preguntando, o sea, no se hagan sufrir ustedes solos. No elijan el sufrimiento, elijan el crecimiento. Aprenden de esta situación. Pero bueno, síguenos en nuestras redes, porque ya hemos hablado de estos temas. En Tube. Hubo un mes, la verdad no me acuerdo en qué mes, pero ya hablamos de las relaciones y las rupturas. Bueno, eran relaciones tóxicas, pero tocamos los puntos del duelo, tocamos varias cosas, entonces ahí va a haber información que les sea relevante. Y hay otros podcasts también, por si quieren checarlos, también revisar YouTube, estar en contacto con nosotros por si hay cualquier duda, comentario, queja, aclaración, o si cita. quieren que los acompañemos durante sus duelos por rupturas amorosas. También es válido completamente, podemos ponernos de acuerdo siempre y cuando haya contacto. Al final de cuentas para eso es esto, para poder tener un contacto con la gente y que también nosotros podamos transmitirles ese que pueden acudir con nosotros si así lo quieren. Sí, y pues ayudarlos, ¿no? Sí, porque aquí se regalan dudas. Ay, no, ese no es. No es cierto. Ponte cómodo. Pues ya está enterado. Muy bien, síganos en nuestras redes y este podcast es con esa intención de buscar un crecimiento para ustedes. Okay. Para ti que es un corazón roto.